Bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en la interacción entre los planetas. Los planetas interactúan entre ellos porque, como hemos visto por el principio de acción y reacción, uno atrae al otro, pero el otro también atrae al uno, ¿vale? Entonces todos se afectan. Además es un sistema casi caótico. No, casi no, es totalmente caótico, como vamos a ver más adelante. Bueno, imaginemos que existe un momento en la historia del sistema solar en el que los planetas se encuentran en esta configuración. Fijaros que es una configuración especial porque todos los planetas que atraen a la Tierra hacia fuera del Sol están muy cerca de la Tierra y por tanto les atraen con mucha fuerza hacia fuera del Sol, y el único planeta, en este caso Venus y Mercurio, que no está dibujado, que atraería a la Tierra siempre hacia el Sol, lo hemos puesto lo más lejano posible de la Tierra, de tal manera que todos los planetas se han puesto de acuerdo para intentar que la Tierra esté lo más lejos del Sol posible, ¿vale? Vamos a pensar en esta configuración ideal, ¿vale? Cada uno impulsa con su fuerza, Júpiter con mucha fuerza, los demás con menos fuerza, Venus con algo más de fuerza, y vamos a calcular esas fuerzas. Es muy fácil porque sabemos cuál es la masa de cada planeta, y sabemos G grande y sabemos las distancias entre esos planetas, ¿vale? Entonces podemos calcular cada una de esas fuerzas extras. Podemos calcular cuál es la fuerza de atracción gravitatoria del Sol a la Tierra en ese caso, que es 3,5 por 10 a 22 newtons. Me fijo en la palabra newtons, que me parece adecuado que se llame newtons a la unidad de fuerza. Y fijaros que Júpiter es el planeta que con más fuerza atrae la Tierra hacia fuera del Sol en esa configuración, porque es con 10 elevado a 18, el resto está en 10 elevado a 16, 10 elevado a 17, etc. ¿Vale? Todos los planetas lo atraen para salirse de fuera del Sol, menos Mercurio y Venus, que lo atraen hacia el Sol, pero con fuerza pequeña porque están lejos en la configuración que hemos hablado. Al final, la fuerza extra que le estamos dando con los planetas para intentar salirse del Sol es de 2,071 por 10 elevado a 18, que es muy pequeño comparado con las 3,54 de 10 a 22 que le atrae el Sol. En realidad es una variación de 0,0058%, ¿vale? En negativo. O sea, casi inapreciable. ¿Esto tiene algún efecto? Vamos a ver que sí, importante además. Bien, vamos a ponernos ahora en la otra configuración, la configuración contraria. Todos los planetas están atrayendo a la Tierra para acercarse más al Sol. En este caso, Venus y Mercurio, que no está dibujado, estarían cerca de la Tierra para atraerle con más fuerza hacia el Sol, y Júpiter, Marte, Saturno, etcétera, estarían en el otro extremo para atraerlos con fuerza hacia el Sol, ¿vale? Entonces vamos a calcular las fuerzas que eso supondría en este caso, ¿vale? Cada uno con su fuerza. El Sol lo atrae a la Tierra con la misma fuerza porque es prácticamente una órbita circular. Mercurio y Venus lo atraen ahora con más fuerza porque están más cerca de la Tierra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno lo atraen con menos fuerza que antes, pero en la dirección en la que lo queremos atraer, hacia el Sol. La suma de todo eso es 2,09 por 10 elevado a 18. Y concretamente es una variación de 0,0059. Antes nos salía 0,058 en la otra dirección, ahora nos sale 0,0059. ¿Es una casualidad que sea exactamente el mismo porcentaje de fuerza hacia afuera que hacia adentro? No. En realidad todos los planetas se han ido configurando en unas distancias, han encontrado cada uno su hueco dentro del sistema solar para que entre ellos todos formen una órbita más o menos estable cada uno de ellos. Cada uno tiene su órbita estable influida por sus planetas de dentro y los planetas de fuera. De tal manera que mantienen una órbita estable, pero que en realidad con el paso de milenios y muchos millones de años acaba siendo inestable, como vamos a ver. Bueno, estas son las figuras, los números clave. Y ahora vamos a ver cada cuánto ocurre esto. Vamos a ver cada cuánto ocurre que los planetas se encuentran en la configuración que hemos visto al principio, la de que intentan llevarse a la Tierra fuera del Sol. Bueno, pues por simplificar vamos a empezar con simplemente Venus y Júpiter, que son los planetas más influyentes, que son los que influyen más en la Tierra. Lo primero que tenemos que pensar es cada cuánto está Venus en esa configuración y cada cuánto está Júpiter en esa, es decir, cuánto coinciden en la misma línea. Bueno, y eso es muy fácil de calcular, sabiendo el ciclo de Venus, que es 224 días, el de Júpiter es 4.332, bueno, pues en realidad se van a juntar cada 236, por las fórmulas que hemos hecho ya muchas veces. Explicado gráficamente sería así.
Venus va dando las vueltas alrededor del Sol, Júpiter se mueve muy despacio. Cuando Venus ha completado su ciclo, han pasado 224,7 días, tiene que esperar un pelín más hasta que se convierte otra vez en la misma configuración que teníamos antes, es decir, que estén alineados con el Sol. Ahora han pasado 236,99 días, ¿vale? Bien, ahora vamos a meter la Tierra en este conjunto, porque nos interesa, por supuesto, meter a la Tierra también. Entonces vamos a ver cada cuánto está la Tierra, Venus, Júpiter y el Sol alineados en la configuración que habíamos establecido antes. Bueno, pues para eso necesitamos saber cuál es el ciclo de la Tierra. Lo pongo con muchos decimales todos, porque como vamos a pasar muchos ciclos, esos errores se van acumulando. Entonces, cuanto más exacto lo tengamos, mejor. Bueno, en el caso de la Tierra, pues obviamente tenemos que ver que el número de ciclos de Júpiter y Venus tiene que pasar un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos, pero tienen que ser ciclos exactos de Júpiter y Venus para que la Tierra esté en la misma configuración. Si en concreto pensamos en 146.407 ciclos exactos de Júpiter y Venus alineados, entonces estaríamos hablando de 146.407 por 236,9908995 días, ¿vale? En total, 3, 4, 6, 9, 7, 1, 2, 6,62 días, ¿vale? Entonces, ¿eso a qué equivale? A 94.993 años, pero lo más importante ahora mismo es que nos fijemos en el decimal. Fijaros en el decimal del número de años, es 0,9005410. Fijaros en el decimal de las vueltas de Júpiter, el mismo, 0,9005410. Fijaros en el decimal de las vueltas de Venus, el mismo, 0,9005410. Es decir, los tres están en la misma posición que empezaron. Es decir, que si esta posición es ahora, si le damos un 0,9 de vuelta, esta sería la nueva situación después de 94.993 años, ¿vale? Metamos a Saturno también, que es otro de los planetas que influyen. Ahora ya cada vez está haciendo más complicado, pero tenemos que estar hablando ya de ciclos del ciclo anterior, es decir, cuántas veces 94.000 años tenemos que hacer para que Saturno vuelva a estar en la misma configuración. Bien, pues vamos a meter a Saturno. Sabemos que Saturno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasan 94.000 años? Que Saturno habrá dado 3.224,065 vueltas. No hace el mismo parte de vuelta que da Venus-Júpiter, que es 0,9005410. Saturno se queda deslavazado, es decir, se quedaría en esta posición. Ha pasado Saturno, no está alineado. Sin embargo, si pensamos en vez de en un ciclo de estos de 94.993, pensamos en 4 ciclos de 94.993, ¿qué pasa si hacemos 4 ciclos? Pues en ese caso estamos hablando de 379.975 años. Y fijaros cuántas es la fracción de vuelta que da a la Tierra, 0,6021. La fracción de vuelta que da Júpiter, 0,6021. La fracción de vuelta que da Venus, 0,6021. La fracción de vuelta que da Saturno, 0,6021. Es decir, que pasados 379.375 años tenemos a todos los planetas, a esos 4 planetas, totalmente alineados con el Sol de nuevo en la misma configuración. Bien, ahora vamos a ver de qué manera influye todo esto en la Tierra. Fijaros que lo que estamos diciendo es que esto lo que va a hacer es que la Tierra se aleje del Sol o se acerque del Sol, es decir, se convierte en una órbita más elíptica o más circular, ¿vale? Es decir, está variando la excentricidad. Si nosotros nos fijamos, esos ciclos de excentricidad que tiene la Tierra, vemos que tiene picos cada 95.000 años y ese ciclo además se repite cada 380.000 años, con 3 picos y uno más pequeño, 3 picos y uno más pequeño. Entonces, esos ciclos de 95.000 y 380.000 que hemos visto en las coincidencias de Júpiter, Venus, Saturno y la Tierra, se están repitiendo aquí de nuevo, ¿vale? Bien, aquí vemos que cuando la excentricidad es más pequeña estaríamos en órbitas muy parecidas a la circunferencia, cuando la excentricidad es más grande estaríamos en órbitas más elípticas. Acordaos que en el primer curso veíamos que esto estaba totalmente relacionado con las glaciaciones. Entonces ahora podemos ver que los planetas del sistema solar están influyendo en la excentricidad de la Tierra y están influyendo en las glaciaciones. Con esto hacemos una explicación que nos había quedado pendiente del curso anterior. Basta decir únicamente que algunas de las cifras que hemos explicado en esta explicación las he retocado mínimamente para que coincidan didácticamente. Si tuviéramos que hacer esa curva de excentricidad
de manera real tendríamos que tener en cuenta muchísimos otros factores, tendríamos que tener en cuenta que no es una circunferencia, sino que es una elipse, aunque sea muy parecida a la circunferencia, y por tanto tendríamos que hacerlo con modelos matemáticos muy exactos. Pero con esto hemos podido entender que efectivamente se pueden dar patrones cada cierto tiempo, cada 94.000 y cada 370.000. Bien, ahora vamos a explicar la resonancia orbital. Como estamos diciendo, cada planeta se ha hecho su hueco, se ha hecho su sitio, y cada planeta de alguna manera, como en las pandillas, cada niño tiene su rol, pues aquí en el sistema solar cada planeta tiene su hueco y tiene su interacción con los otros planetas de tal manera que consiguen que su órbita sea estable. Y exactamente igual todos los planetas. Y cada uno tiene su resonancia orbital, es decir, en el caso de Marte y Venus, que se influyen mucho, tenemos una resonancia orbital de 1 y 3. En el caso de Marte y la Tierra tenemos una resonancia orbital de 1 y 2. En el caso de Saturno y Júpiter tenemos una resonancia orbital de 2 y 5. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras Saturno da 2 vueltas, Júpiter da prácticamente exactamente 5. Mientras Marte da una vuelta alrededor del Sol, la Tierra prácticamente da 2. Y eso hace que todo entre en resonancia y de alguna manera se mantenga estable. Vemos en este vídeo la resonancia orbital de Venus y Marte. Ahí va por la primera vuelta a Venus, segunda vuelta a Venus, y en la tercera coincide justo con el final de la primera vuelta de Marte. Lo vemos otra vez, primera vuelta, segunda vuelta, y en la tercera vuelta coincide con la primera vuelta de Marte. Bien, pues vemos en este vídeo cómo la resonancia orbital de Júpiter, que ya va por 3 vueltas, da la cuarta vuelta, y cuando va a dar la quinta coincide con la segunda de Saturno. Lo vemos de nuevo, Júpiter da la primera vuelta, la segunda vuelta, ahí va la primera de Saturno, tercera vuelta de Júpiter, cuarta vuelta de Júpiter, coincide con la segunda de Saturno. Resonancia orbital 2,5 Saturno-Júpiter. En definitiva, cada planeta a lo largo de los años ha ido buscando su hueco, se ha ido acercando o alejando ligeramente al Sol, variando su ciclo anual, su órbita, su velocidad, y al final consigue interacciones con los otros planetas que le hacen a él ser estable. Pero el sistema en realidad es totalmente caótico. Si nosotros esto lo llevamos al futuro, ningún modelo matemático es capaz de predecir qué va a pasar, porque las interacciones son tan infinitas que se hace un modelo caótico totalmente impredecible.